Y ya no hablo de los partisanos. Eran simples granjeros que se armaron de sus fusiles y lucharon contra los bávaros. Los bávaros reaccionaron ejecutando a los civiles a discreción y arrasaron la ciudad casi al completo, lo que también fue totalmente injusto. Se disparó a muchos, pero no a todos. Las mujeres y hombres mayores que levantaban sospechas fueron juzgados en corte marcial y ejecutados sin más preámbulo. Los informes redactados por una comisión independiente de investigación mencionan a 31 civiles fusilados en Bazeilles. Incluso según los principios del siglo XIX, esto era un crimen de guerra. Los franceses ya no podrían proteger Bazeilles. Para cubrir la retirada del resto de sus fuerzas, un grupo de defensores se atrincheró en una casa de camino a Sedan. Tras 7 horas de lucha, Bazeilles estaba en manos bávaras. Se sacaba a los supervivientes de sus casas. Lo habían perdido todo. Para Florian Kühnhauser y su unidad, la batalla se había acabado. Ahora todo lo que tenían que hacer era recuperar a los heridos y llevarlos a un hospital de campaña. Se colocaron 4 hospitales de campaña y puestos de urgencia solo en Bazeilles. Los cirujanos tuvieron que tratar a numerosos heridos en los brazos y piernas que requirieron amputaciones. En un estrecho callejón, blandiendo un cuchillo y una sierra, el doctor Nussbaum se dirigía a su trabajo con una sangre fría y una seguridad que horrorizaban a la gente de a pie. Había restos de brazos y piernas por todas partes. El herido gemía y en el aire flotaba el dulce olor de la sangre. A pesar de ese horrible escenario, este período trajo grandes mejoras a los cuidados médicos que recibían los soldados. Aquellos rescatados del campo de batalla tenían bastantes probabilidades de sobrevivir. La tasa de mortalidad entre los soldados heridos trasladados a hospitales de campaña era solo del 10%. Esto se debía en gran parte a los esfuerzos de una nueva organización, la Cruz Roja. Fue un periodo que presenció la transición de un ejército voluntario profesional, como el ejército británico, al servicio militar obligatorio. Y el que los soldados, que después de todo tenían familia, no hubieran estado bien cuidados, habría supuesto un problema para sus países. Así que para mantener el deseo de la lucha, había que crear la impresión de que se estaba haciendo todo lo posible por ellos. De lo contrario, no habrían tenido una motivación. Cuidar de los heridos era ante todo peligroso. Para cambiar esa situación, en 1869 se aprobó el Convenio de Ginebra. No se podría atacar a camilleros y hospitales de campaña que lucieran una cruz roja a modo de identificación. En Alemania, la organización se popularizó con gran rapidez. La reina de Prusia era la presidenta honoraria de la Cruz Roja Alemana. Su hija, la gran duquesa de Baden, era presidenta de la Cruz Roja de Baden.
y así sucesivamente. Así, la alta nobleza hizo una gran aportación para ampliar el crecimiento de la Cruz Roja. En la guerra de 1870 y 1871 se distribuyeron unos 80.000 folletos para explicar la situación de la nueva organización a las tropas alemanas. Estaban escritos en alemán y francés, porque en Francia la Cruz Roja era aún desconocida. En Francia, la Cruz Roja era responsabilidad de los intendentes militares. Y los intendentes militares no tenían ningún interés en convertirse en la competencia. Así que prácticamente ignoraron el cuidado médico voluntario. Naturalmente, los franceses también tenían hospitales de campaña en Sedan, pero eran hospitales militares y el personal no sabía nada del Convenio de Ginebra. Podrían haber seguido cuidando de los heridos de la misma forma que antes, pero no cayeron en la cuenta. Esto tuvo como resultado condiciones catastróficas para los heridos, ya que mientras los franceses se retiraban, ellos estaban atrapados sin comida o cuidados médicos. Con la caída de Bazeille, se cerraba el círculo formado por las fuerzas alemanas. Comenzó la segunda fase de la batalla. Se cercaba al ejército francés en un espacio cada vez más reducido. Las fuerzas alemanas ocupaban las montañas y rodeaban la ciudad. La mayoría de las fuerzas alemanas se encontraban en el sur, en la margen izquierda del Mosa. Las armas alemanas eran el doble de potentes que la artillería francesa. Sucedía lo mismo con las tropas. Entre 100.000 y 120.000 franceses se enfrentaron al doble de alemanes. La gran ventaja de los alemanes era su artillería. Sedan fue bombardeada por todas partes. El campo de batalla retumbaba con el estruendo de más de 400 cañones. Los proyectiles alemanes detonaban al impacto. Solo explotaban cuando chocaban contra algo. Las armas alemanas estaban dirigidas a la infantería francesa, que estaba totalmente expuesta en el campo de batalla fuera de las murallas de Sedan. Aquellos que fracasaban en su regreso a la ciudad eran eliminados. Los proyectiles prusianos caían rozándonos. Por todas partes había cuerpos sin vida de caballos y de soldados. Destrozados por proyectiles, algunos estaban muertos y otros aún se movían. Los soldados que intentaban entrar en la ciudad se aplastaban unos contra otros hasta la muerte. El ejército francés comenzó a desintegrarse. Los soldados intentaron huir hacia la ciudad, pero ahora Sedan estaba dentro del alcance de los cañones. El único acceso a la aldea era un puente estrecho en el noroeste. Aquí está. Esta era la entrada a la aldea. Y era extremadamente estrecha. Tan solo un pequeño puente levadizo. Y los soldados que huían del campo de batalla se aplastaban unos a otros hasta la muerte en este puente. La tarde del 1 de septiembre, la ciudad de Sedan se convirtió en el punto central de la batalla. Las sólidas fortificaciones databan de la época en que se esperaba que los enemigos atacaran con la infantería, pero no eran suficiente protección contra la artillería alemana.
Según historiadores y testigos oculares, había una terrible aglomeración en las calles de la ciudad. Los soldados estaban totalmente desorientados y no tenían ni la más mínima idea de a dónde tenían que ir. En Sedán se desató el pánico. Casi 100.000 soldados buscaban refugio en una ciudad con solo 18.000 habitantes. Todo el mundo intentaba huir, pero nadie sabía a dónde. En medio de este caos, las tropas francesas solo tenían una cosa en la cabeza: supervivencia. Napoleón III sabía que todo estaba perdido. Solo en su caballo, trataba de encontrar a los muertos en la batalla, pero fue en vano. A las 4:30 de la tarde dio la orden de izar la bandera blanca. En una carta al rey de Prusia, le solicitó un cese de las hostilidades. Un mensajero llevó la petición al cuartel general alemán. A las 5 en punto, se silenciaron las armas alemanas. La lucha había terminado, pero los soldados rasos no tenían ni idea de lo que eso significaba. Los alemanes habían ganado una batalla, eso era todo. Tras 16 horas de combate se tumbaron en el suelo aún vestidos para la batalla, agotados, pero todavía inseguros sobre lo que traería el día siguiente. Pronto, el campamento estaba en silencio. No habíamos conseguido alimentos, así que no había nada para comer. Al principio pensé que aún seguían luchando en el campo de batalla, pero eran las armas cargadas de los muertos y heridos que explotaban debido al calor sofocante. Cansados, hambrientos y sedientos, pronto nos quedamos dormidos. La noche después de la batalla. Básicamente, la caída de Sedán dejó a Francia sin fuerzas armadas. ¿Pero significaba eso que la guerra se había terminado? En el Palacio de Bellevue, cerca de Sedán, se habló de rendición. Bismarck pedía la rendición incondicional del ejército al completo y la anexión de Alsacia y Lorena. Francia consideró inaceptable la petición de la anexión de Alsacia y Lorena. El general Wimpfen, el comandante supremo francés, se negó a firmar el documento de la rendición. Como respuesta, Bismarck amenazó con reanudar el bombardeo la mañana siguiente. El general Wimpfen no tenía elección. Firmó a las 11 de la mañana del día siguiente. La transcripción de las negociaciones nocturnas. El ejército que rodeaba Sedán se rendiría sin que se volviera a disparar. Mil soldados franceses fueron hechos prisioneros. Para ellos, la guerra había terminado. Las tropas alemanas siguieron avanzando porque en París se había proclamado la República y un movimiento popular había movilizado las últimas reservas contra el ejército alemán. Tras una agotadora guerra de invierno, se había derrotado no solo a la Francia imperial, sino también a la republicana. Bismarck había logrado su objetivo. Con la alegría por el triunfo de Alemania, sus pequeños estados se unieron para formar el Imperio Alemán. El lugar elegido para la coronación de Wilhelm como emperador de Alemania fue la Galería de los Espejos de Versalles, en la derrotada Francia. Una humillación deliberada. El Palacio de Versalles era el escenario más magnífico imaginable para coronar al emperador alemán. En medio de la euforia nacional por la fundación del imperio, se dio por supuesta la anexión de Alsacia y Lorena. Esto implicó que la reconciliación con Francia sería imposible en mucho tiempo. Cuán triunfantes habrán sonado miles de informes. Sin embargo, tristemente,
¿Cuántos otros habrán llegado a manos de más de un padre o madre preocupados? Y muchos otros a las de una novia dulce y cariñosa, para llevarles la noticia de que el pecho de su hijo o de su querido esposo había sido agujereado por una bala enemiga.